muchas cosas. Pues ese es otro ejemplo. Importantes. Ese es otro ejemplo de cómo la clase política está divorciada de la vida cotidiana de la gente. Estamos de regreso en hashtag Asamblea Constituyente. La pregunta que quedó: con la Constitución de la Ciudad de México, los habitantes de esta, la gran capital, ¿podremos estrechar nuestros lazos, nuestras relaciones con los gobernantes, con las autoridades, Paco? Es un primer paso. Yo creo que el gran divorcio que hay entre política y ciudadanía tiene mucho que ver, primero, con un lenguaje poco accesible, que la ciudadanía de a pie no entendemos, no comprendemos lo que están queriendo decir las políticas y los políticos, pero este tema de tener una nueva constitución tiene que venir acompañada de un esfuerzo de socializar qué significa una nueva constitución, cuáles son los grandes logros que vienen en esta constitución, la importancia de los derechos de la constitución, y por eso decíamos por aquí, cambiar una ley orgánica no es algo importante. Por supuesto que es importante, por supuesto que contar con un consejo de evaluación es importante, pero hagamos lo importante. Quienes hoy tenemos la oportunidad de acceder a este tipo de debates, a este tipo de conocimiento, también tenemos la obligación y responsabilidad de ir a los sectores que no tienen esa oportunidad y traducirlo en términos muy sencillos. ¿Por qué es importante contar con una constitución? Por lo menos nosotros en Motiva lo que hacemos mucho es las brigadas, ir a las colonias más populares de todo el país en donde tenemos presencia, y aquí en la ciudad lo que tendremos que hacer es ir a las colonias y decir: esta constitución que está aprobada tiene esto y esto, nosotros creemos esto y esto, ¿tú qué piensas? Involucrar a la gente no solamente en el diseño de leyes, sino también en la ejecución de las mismas. Participación ciudadana, licenciado Sandoval. Vamos a estrechar los lazos con las autoridades. Esto nos conviene a todos. Claro, debería ser un interés para todos, pero no necesariamente es la visión de los políticos. Es necesidad de la gente participar en la vida pública, pero también necesitaríamos exigirle mayor seriedad y mayor madurez, responsabilidad política a nuestros gobernantes. Están tomando medidas durísimas para la población, pero aumentan su gasto, aumentan sus salarios. En fin, hay un divorcio, es lo que yo insisto, hay un divorcio entre la clase política y los gobernados, y esto no puede solamente ser responsabilidad de los ciudadanos. Los políticos tendrían que hacerse cargo de esto y tendrían que cambiar esta actitud. Nosotros, si hacemos una encuesta, y de hecho hubo muchas, si hacemos una encuesta en el Universal, me acuerdo que se publicó una recientemente, ¿qué tanto cree la gente que le va a afectar o qué tan interesada está en el cambio de la Constitución de la Ciudad de México? El interés es mínimo, justamente por esto, porque no está involucrada la gente, no está involucrada. Pero necesitamos fomentarla. O sea, y a los jóvenes, por ejemplo, ¿van a votar a los 16 años, Paco Rubio? Se está pensando, el proyecto es que puedan votar a los 16 años. A mí me parece que jurídicamente es un tema muy interesante, contrastar si hay una antinomia, una contradicción entre la Constitución Federal y la Constitución de la Ciudad de México. Yo creo que los 16 años es una muy buena edad para involucrar en las decisiones políticas y las decisiones colectivas a las juventudes, y sobre todo me parece que es una medida que puede llevar a que las propias instituciones de la Ciudad de México se tomen en serio las juventudes, y ahora sí que lo mismo de lo que estamos platicando. He escuchado muchas diputadas y diputados constituyentes decir: no, pero es que están bien tontos a los 16 años. Me parece una tontería, uno. Y dos, creo que justo se trata de democratizar el conocimiento y de acercar a la mayor cantidad de la población joven a la toma de decisiones, porque creo que con el bono juvenil demográfico que tenemos en este país, no solamente es un tema de la Constitución de la Ciudad de México, en general la participación de las juventudes en todo el país tiene que ser un tema serio y un tema que ya vaya avanzando. Los jóvenes, a los 16 años, licenciado Sandoval, ¿ya estamos preparados los habitantes de la Ciudad de México para que nuestros jóvenes voten a esa edad? La respuesta a esa pregunta sería sí, pero yo justo comentaría que no es, no es lo único importante. Esta idea o esta discusión de plantear que son ciudadanos las personas que cumplen 16 años, podría tener problemas muy graves. No que sean ciudadanos. Pero eso es tu opinión. El problema es que en la Constitución los diputados están discutiendo si deberían disminuir el requisito de ciudadanía, y eso es muy grave. Es muy grave porque tiene consecuencias. Mi opinión, yo ahí no coincido, me parece una respuesta fofa. O sea, el tema más importante está en si reconoces o no un derecho de participación electoral
distinto al tema de la ciudadanía, porque yo sí creo que el tema de ciudadanía corresponde al Congreso de la Unión, con la participación de los congresos locales, por supuesto, en una reforma Pero esto, constitucional. de que los jóvenes voten a los 16 Es años. un tema de decidir si sí o no a la participación electoral, político-electoral colectiva de las juventudes en las decisiones. Yo no sé si tenga que ser... Mayor voces, van a alzar la mano. Yo no sé van a si sea tener levantar que su hacer voz. votar, participar en procesos colectivos, en procesos sociales. Y no es que sea mi opinión, creo que es la opinión de la mayoría de las juventudes que están pidiendo a gritos espacios. Ahí están incluso. las iniciativas y las propuestas Así es, en la y Asamblea lo hemos Constituyente de la demostrado Ciudad de México. con Claro. hechos. Bueno, y Hay- la capital del país se deja de llamar Distrito Federal con la reforma política. Ahora somos Así Ciudad es. de México. Así es. Señor Sandoval, ¿tiene usted algún gentilicio? Porque este también cambia, ya no somos bueno, defeños. Digo, si fuéramos muy estrictos se podría decir citadinos, ¿no? Simplemente, pero creo que no es lo más preocupante. Yo quisiera nada más debatir este asunto porque lo que quiero decir es que no va a ser una decisión que tomemos aquí. No. Es una decisión que se va a tomar en los órganos legislativos y lo que están proponiendo los diputados no es solamente bajar la edad para votar, están proponiendo la idea de bajar la edad para ser ciudadano y eso va a implicar que también podrían bajar la edad, por ejemplo, para que exista una responsabilidad penal hacia los jóvenes. matrimonio Entonces, y demás. y muchas otras cosas. Entonces, no es Ya tan veremos simple cómo queda. analizarlo. Ya veremos. Claro, La Constitución no puede ser tan simple no como puede ir decir, por yo quiero encima de la votar, Constitución federal. pero no quiero que se puedan casar o no quiero que puedan ser responsables penalmente. Bueno, eso Lo que dice es que tiene que ser una ley completa que actúe al con menos sus es lo que está derechos, sus planteando, obligaciones. es lo que están planteando en el Congreso. Entonces, por eso digo que tenemos que hacer un análisis más global. Y se nos acaba el porque tiempo, yo estaría de licenciado acuerdo con Sandoval, votar. discúlpeme por interrumpirlo. Claro. Queda para otro programa rápidamente tu gentilicio, Paco. Capitalinas y capitalinos. Capitalinas y Vamos, y capitalinos. solamente decir una cosa, Constitución Federal está arriba de la Constitución local en el tema de ciudadanía. Muy bien. Dejarlo claro. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y yo lo espero en una próxima emisión de Hashtag Asamblea Constituyente aquí en Capital 21. Las y los constituyentes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el constituyente. Se levanta la sesión.